Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente acerca de aquel don inefable que Dios nos ha entregado, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Compartimos anteriormente cómo Jesucristo es el don de gracia y hablábamos acerca de cómo nuestra necesidad nos hace valorar mejor ese don que Dios nos ha dado. Un don maravilloso que, como la misma palabra lo dice, inefable, no puede describirse con palabras humanas o con, de alguna otra forma, comparaciones terrenales. Es algo que está mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestro alcance de describir, porque realmente es algo que ninguno de nosotros podría haber hecho o alcanzado por sí mismo. Eso era lo que veíamos, cómo es un don de gracia, la gracia de Dios manifestada a través de su Hijo. Y hoy veremos, en cambio, cómo este don inefable, es decir, la persona de nuestro Señor Jesucristo, es un don de Dios, un don que trae verdad, el don de la verdad de Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe en lo que hoy vamos a compartir. Señor, te queremos agradecer esta oportunidad que hoy nos das nuevamente de compartir tu palabra. Pedimos tu dirección y pedimos que este tiempo sea de edificación. Guíanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues lo que hemos visto entonces hasta ahora en estos estudios que estamos compartiendo acerca de este don inefable es lo que Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 9. Vamos a buscar nuevamente este versículo, 2 Corintios. En el capítulo 9 de 2 Corintios nosotros leemos en el versículo 15 esta frase que Dios nos dejó por medio del apóstol Pablo. Dice acá: gracias a Dios por su don inefable. Hablábamos cómo un don es algo gratuito. La palabra significa algo por lo que yo no debo dar nada, algo gratuito para mí. Por supuesto que aquello que para nosotros es gratuito, para Dios no lo fue, porque la vida de su Hijo fue dada para que nosotros pudiéramos obtener ese don. Para el mismo Jesucristo no lo fue. Él debió renunciar a sí mismo, renunciar a su propia voluntad, y abandonar por un momento ese trono en el cielo para venir a morar entre los hombres y poder dar entonces su vida por nosotros. Es un don inefable que para nosotros es gratuito, pero para Él el precio fue alto. Y esto debe llevarnos a entender que así funciona también en nuestras vidas. Cuando uno recibe un regalo, pues el que lo recibe no paga nada por él, pero aquel que lo compró y lo da pudo haber pagado un alto precio. Ese alto precio en la vida de nuestro Señor Jesucristo está descrito en 1 de Pedro. Vamos a leer capítulo 1, 1 de Pedro, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice el versículo 19. Lo que debemos comprender entonces nosotros es eso, Él pagó un alto precio. Es un don porque para nosotros es gratuito, lo podemos recibir, pero Él pagó el precio y esto no lo podemos pasar por alto. Es un don de gracia, como lo vimos, porque ninguno de nosotros pudo haberlo ganado o pudo haber alcanzado algo como para que Dios decidiera hacer lo que Él hizo, dar su vida por nosotros. Es un don de gracia porque suplió nuestra necesidad, la necesidad de poder ser hallados inocentes, a través de lo que Jesucristo vivió y a través de cómo Él murió. Él pagó por nuestros pecados y a través de esto abrió el camino de la gracia de Dios. Es lo que platicamos anteriormente, pero quisiera hacer énfasis en esa gratuidad, es decir, en que es un don. Y si nosotros vamos al capítulo 55 de Isaías, vamos a ir a Isaías, en el capítulo 55, nosotros leemos lo siguiente en los primeros versículos, del 1 hasta el 3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Él está dispuesto, Él está deseoso de que nosotros recibamos ese don maravilloso por gracia, ese don inefable, que es nuestro Señor Jesucristo. Este don inefable no solamente es un don de gracia, también es el don de la verdad de Dios,
¿Por qué podríamos o por qué decimos esto? Bueno, yo quisiera que empezáramos allá en capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, dice el versículo 9, fíjense lo que dice. Perdón, no es el 9, es Juan capítulo 1. Vamos a leer acá el versículo 16 y 17. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué era necesario este don de verdad? Por la condición nuevamente de nosotros, la condición de la humanidad. Hoy en día el mundo, bueno, realmente siempre lo ha sido, pero nosotros lo podemos percibir quizá de una forma más clara hoy, se ha convertido en un lugar de incertidumbre. Cada uno dice conocer la dirección en donde puede encontrar la felicidad. Es decir, cada uno traza su propio camino pensando que ha encontrado la verdad, tal vez en algo que le gusta o en algo que quiere dar su vida por esto. Pero el mundo mismo nos enseña o nos trata de enseñar que no existe una verdad absoluta. Hay muchas corrientes de pensamiento y muchas maneras en las que los hombres, los pensadores, los filósofos han llevado a las personas a pensar que cada uno puede apropiar su propia verdad y ser feliz con ella. Esto no es más que lo que el enemigo está buscando hacer para que el hombre no encuentre esa verdad absoluta que es Cristo. Esta incertidumbre causada por las mismas corrientes del mundo hace que la esperanza del hombre esté puesta en la sabiduría del hombre y se olvide entonces de esa búsqueda de su necesidad, de suplir su necesidad a través de Jesucristo. Es solamente cuando el hombre encuentra el camino de Cristo que encuentra la verdad. Mientras el hombre se mantenga lejos de ese camino de Cristo, se mantendrá también lejos de la verdad de Dios y podrá, a su manera de pensar, encontrar la verdad en ciertas cosas, pero nada saciará su corazón. Es por eso tan importante que en Cristo nosotros veamos también ese don de la verdad. ¿Dónde ponemos la confianza cuando hay incertidumbre? ¿En quién podemos realmente apoyarnos si no sabemos quién es verdadero y quién no lo es? ¿O qué es verdadero y qué no lo es? Realmente existe una nube sobre muchos aspectos en la vida terrenal acerca de la verdad. Pero no solamente esto, el mundo también ha puesto una nube sobre la verdad de la eternidad, sobre la verdad de nuestras almas, que son eternas, nos dice Dios. Existe hoy una mentira muy propagada, y es que cada uno puede trazar su propio destino, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Es ahí donde Dios nos dejó un don maravilloso, el don de Jesucristo, ese don inefable que nos manifiesta la verdad y a través de la cual el hombre puede encontrar el verdadero sentido de la vida, el verdadero propósito y, por supuesto, el verdadero camino. Es ahí hacia donde Dios nos quiere guiar a través de su palabra. Y definitivamente que debemos empezar en Juan capítulo 14, versículo 6. En Juan capítulo 14, versículo 6, solamente lo vamos a leer ahora, dice lo siguiente. Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Contrario a lo que el mundo puede llegar a pensar, la verdad no se encuentra en un sistema religioso, la verdad no se encuentra en un pensamiento humano o de alguna otra forma una doctrina humana o filosofía humana. La verdad se encuentra en una persona, la persona de Jesucristo. Jesucristo es ese don inefable por medio del cual nosotros podemos conocer a Dios. ¿Cómo poderle conocer a Dios? Podríamos pensar. Bueno, Jesucristo nos da a conocer a Dios porque Él mismo es Dios. Si nosotros vamos nuevamente al capítulo 1 del Evangelio de Juan y leemos acá en el versículo 18, encontramos lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él expresa a Dios. Él es la verdad. Él es la verdad de Dios. Y cada uno de nosotros puede conocer la verdad de Dios al conocer a Jesucristo. ¿Saben? Nadie más ha dicho cosas como estas de su propia vida, porque nadie podría decirlas sin mentir. Jesucristo dijo la verdad cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Él mismo dijo que el que le ha visto a Él, le ha visto al Padre, porque como nos dice su palabra, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito, Él
le ha dado a conocer. Jesucristo es la verdad. Y puede ser que alguno de nosotros ande en búsqueda de algo que le dé sentido a su vida, apropiando de cierta forma una corriente, una doctrina por acá, alguna forma de pensar o alguna manera de ver la vida distinta quizá, buscando que su vida encuentre un propósito, un sentido y valga la pena vivir. Nada encontraremos que sea verdadero si no es Cristo. Y quizá alguno de ustedes lo ha podido experimentar, buscando una cosa y otra cosa, una manera de vivir, otra manera de vivir, quizá cosas materiales, quizá experiencias personales, relaciones, tantas cosas que el hombre podría buscar intentando encontrar la verdad, pero nunca funcionará porque la verdad es Cristo y lejos de Cristo nadie la puede encontrar. Así es que Él nos dice, Él es el que nos da a conocer a nuestro Creador. Él expresa la verdad de Dios. Él mismo es la verdad. Él mismo está lleno de la verdad. El versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo más maravilloso que Dios nos ha dado es ese don inefable, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, como platicamos anteriormente en nuestro estudio, hace 2000 años o alrededor de 2000 años, Él fue encarnado, el Verbo fue encarnado, fue hecho carne, quiere decir, Él vino a morar entre los hombres, el don de Dios fue enviado. Ese don de Dios que manifestaría la verdad de Dios vino a este mundo para abrir el camino de la salvación, para abrir el camino de la vida abundante, quiere decir aquella vida que vive en el fruto del Señor, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre de Cristo. Solamente Él puede hacer esto en nuestras vidas, porque solamente Él es verdadero. Podríamos buscar encontrar la verdad en muchas religiones o de alguna otra forma sistemas religiosos, pero solamente en Cristo la encontraremos. Esto es lo que Dios nos afirma en su palabra, y es quizá lo que alguno de nosotros está buscando. Debemos poner nuestros ojos en Cristo y recordar, Él es la verdad. En Juan capítulo 8, vamos a ir a Juan capítulo 8, los versículos 31 y 32 nos enseñan algo muy importante. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estos versículos nos enseñan que la verdad nos hace libres. Es la verdad de Dios que trae esa libertad a nuestras vidas, la verdad en Cristo. Cuando Cristo es el Señor de la vida, entonces el conocimiento de la verdad inicia, es decir, Él abre nuestros ojos para poder conocer la verdad. Cualquiera podría decir, pero yo no estoy atado a esclavitud de nada. Yo no estoy atado con ningún lazo como para que Dios diga que su verdad me hace libre. Bueno, eso es lo que el hombre piensa y es parte del mismo engaño que el mundo y el enemigo han puesto. Hacernos pensar que lejos de Dios somos independientes para hacer lo que nosotros querramos, cuando solamente cuando venimos a Cristo realmente somos hechos libres. Antes de esto, Dios nos enseña lo siguiente. Si vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2 de 2 de Timoteo, leemos en los últimos 2 versículos de este capítulo, 25 y 26, dice, hablando del siervo del Señor, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Aquel que está lejos de Cristo está cautivo en el lazo del enemigo. Y aunque piense que es libre para hacer lo que quiere, debe darse cuenta que el pecado y su deseo le esclavizan, que realmente no puede hacer lo que quiere, sino muchas veces hace las cosas que él reconoce no son correctas y no son las que quiere. Y sin embargo, aún así actúa en ellas, porque es cautivo del lazo del enemigo. Dice aquí claramente que para conocer la verdad, Dios debe concederles que se arrepientan. Quiere decir que el pecado en la vida de aquel que no ha sido librado de éste por Cristo, no le permite ver la verdad. Para que una persona pueda conocer la verdad, debe conocer a Cristo. Por eso es que si regresamos a Juan capítulo 8, Él nos sigue diciendo lo siguiente. Juan capítulo 8, vamos a leer ahora los versículos 34 al 36, nos dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente Cristo nos puede hacer libres, porque solamente Él puede abrir nuestros ojos para conocer la verdad. Y al conocer la verdad seremos libres, libres del engaño del enemigo, libres del lazo del enemigo que nos atrapa y nos arrastra constantemente hacia aquello que nosotros no queremos vivir. El corazón del Señor se dio por nosotros. Es algo maravilloso. Y es algo tan importante que nosotros aprendamos a ver en Cristo mucho más de lo que hoy las personas quieren o pueden llegar a ver. Para esto nosotros debemos ir a su palabra, porque si volvemos a leer el versículo 32, nos decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Dónde conocemos esa verdad? Dice que el Señor le dice esto a los judíos que habían creído en Él. Bueno, si vamos a Juan capítulo 17, en el versículo 17, se nos dice lo siguiente. El Señor Jesucristo, en esta oración que Él hace por nosotros, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que manifiesta la verdad de Dios. Es la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo. Es decir, muchas veces nosotros escuchamos frases como esta, que la Biblia es el manual del hombre, el manual de vida del hombre. Sin duda que contiene muchos consejos prácticos y cosas prácticas para vivir, pero realmente la palabra de Dios, más que un manual de vida, es la manifestación de Jesucristo. Es el amor de Dios escrito, es la vida de Cristo manifestada en las páginas de las Escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer y buscar. Entre tanto que nosotros no entendamos lo precioso que Cristo es para aquel que cree en Él, no vendremos a sus pies. Si no vemos lo hermoso que Cristo puede ser para la vida de todos nosotros, no le amaremos y sin amarle no guardaremos su palabra. Así es que lo que es tan importante es que nosotros entendamos, Él es el don de Dios, el don de verdad, aquel don de Dios que puede abrir mis ojos para abandonar ese engaño del enemigo, el engaño del pecado, el engaño de mi propio corazón, y puedo entonces poner mis ojos en la verdad del Señor, en la verdad de Dios. Mi vista se abrirá, veré cosas como nunca antes las he visto, entenderé que el pecado destruye la vida, entenderé que Cristo me ama y el Señor anhela darme una vida abundante. Todo esto viene cuando yo doy ese paso de fe, vengo a Cristo y permito que Él abra mis ojos para conocer su verdad. Sin esto, ninguno entonces puede abrir los ojos. Muchas veces vemos personas que están aparentemente cerca incluso del cristianismo o cerca incluso de la Biblia, pero nosotros podemos leer en 2 de Corintios, en el capítulo 3, lo siguiente. Dice acá, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 14 hasta el 16, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es como un velo en nuestros ojos que no nos permite ver la verdad de Dios, que no nos permite ver más allá de lo que el mundo, el enemigo, nuestra propia carne quiere que veamos. Y como dice acá, el cual por Cristo es quitado, solamente Cristo lo puede quitar. Sigue diciendo el versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay muchas personas que pasan un tiempo en la Biblia o que buscan de alguna u otra manera en la Biblia encontrar a Dios, pero sus corazones están cegados, siguen confiando en su propia justicia, no han recibido ese don de Dios, y entonces, lejos de ese don de Dios, la verdad de Dios, Jesucristo, no pueden ver el camino de Cristo en la palabra de Dios y se enredan en sus propios pensamientos o conceptos religiosos o tradiciones religiosas. Sigue diciendo el versículo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una necesidad hoy de un nuevo nacimiento, de venir al Señor con toda honestidad, con toda claridad y entender que debemos nacer de nuevo. Como el Señor se lo dijo a aquel hombre cerca de Jerusalén, en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 tenemos ese pasaje que nos habla de nuestro Señor Jesucristo en su encuentro con Nicodemo. Versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el nuevo nacimiento.
la fe en Jesucristo. Cuando venimos a Él confiando en Él como nuestro único y suficiente Salvador, cuando entendemos que Él es el don de Dios, ese don de Dios maravilloso, excelso, inefable, que por gracia Él está extendiendo hacia mi vida y por fe lo apropio, ahí entonces Él me lleva a nacer de nuevo. Cuando creo en Jesucristo como aquel que murió en la cruz para pagar por mis pecados, resucitó al tercer día y manifestó con esto quién Él era, manifestó su victoria, cómo Él quiere perdonarme y salvarme. Cuando vengo a través de la fe a Él, entonces Él me hace nacer de nuevo. A través de la palabra de Dios, Dios puede guiar mi corazón para ese nuevo nacimiento. Y si es la necesidad, ahí mis ojos serán abiertos, ahí podré conocer la verdad de Dios, podré ver la verdad de Dios. Y esta me hará libre, libre de mi esclavitud al pecado, libre de mi esclavitud a mi propio pensamiento carnal, libre a la esclavitud del lazo del enemigo que constantemente me atrapa y me tiene cegado. Solamente el Señor puede abrir nuestros ojos. Jesucristo es el don de la verdad de Dios. Y a través de Él nosotros podemos ser quitados, o más bien ese velo de nuestros ojos puede ser quitado y podremos ver también la verdad de Dios. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, leímos. Un día, este engaño del enemigo atrapará a todos aquellos que hayan rechazado la verdad. En 2 de Tesalonicenses, Dios nos advierte acerca de los días que vendrán al final de los tiempos. 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nosotros leemos lo siguiente, en el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Está hablando del hombre de pecado descrito acá, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo. Debemos entender que hoy es el día que Dios nos está llamando a venir a Él, abrir nuestros ojos hacia Cristo, recibirle por fe y a través de esto nacer de nuevo. Que los ojos sean abiertos y podamos conocer su verdad. Que no nos dejemos atrapar más por los engaños de este mundo que nos ofrece cosas que nunca nos podrá dar, que nunca nos cumplirá, solo nos destruirá. A través de Cristo los ojos de cualquiera pueden ser abiertos y a través de la fe ese don inefable de la verdad puede ser apropiado. Yo quisiera invitarles, a algunos de ustedes que me escuchan y que quizá sus ojos siguen cerrados, cegados, debido a que Cristo no los ha abierto. Yo quisiera invitarle a que medite en su camino, medite en su vida. ¿Ha encontrado acaso algo que sacie su corazón en sus propias fuerzas, lejos del Señor? Estoy seguro que no. ¿Ha encontrado una verdad absoluta que satisface su corazón, su sed, su alma? Lejos de Cristo, estoy seguro que no. Y el llamado del Señor es a venir a Él y encontrar en Cristo ese don inefable de verdad, que por medio de su sacrificio me puede salvar, perdonando mis pecados, trayéndome a Él. Yo quisiera terminar con una oración, invitándoles, aquellos que nunca han abierto sus ojos a la verdad, a que le pidan al Señor que abra sus ojos, a que le reciban por fe y puedan ser liberados de ese lazo del enemigo. Vamos a orar. Señor, hoy yo quiero venir a ti, reconociendo una vez más mi necesidad, reconociendo que mi deseo me ha cegado, Señor, que hasta ahora he sido atrapado por el engaño de este mundo, por mi propio corazón engañoso. Ya no quiero más vivir en esa esclavitud. Quiero pedirte que tú me liberes, que tú abras mis ojos, Señor. Yo hoy, Señor, te confieso que creo en ti como el Señor y Salvador de mi vida, como aquel que vino a morir en la cruz para pagar por mis pecados, resucitó al tercer día para darme salvación. Es por eso que hoy me acerco a ti, reconociendo que soy pecador, y arrepentido de mi pecado te pido que me limpies. Yo te recibo, Señor, por fe. Toma mi vida, haz tu voluntad, muéstrame tu verdad y llévame a caminar en ella. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes ya tiene a Cristo, debemos entender que el llamado del Señor es andar en la verdad de la palabra de Dios.
Y Dios nos dice en su palabra que Él se goza cuando sus hijos andan en la verdad. Si nosotros vamos a Tercera de Juan y leemos en Tercera de Juan un versículo maravilloso que nos expresa el sentir de nuestro Señor a través de lo que el apóstol Juan escribe, dice acá en Tercera de Juan capítulo 4, dice: «No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad». Definitivamente que el Señor se goza cuando aquellos que le han conocido, aquellos a quienes Él mismo ha abierto sus ojos a través de ese nuevo nacimiento, andan, caminan de la mano con Cristo en la verdad de Dios. Ese es el camino que Dios quiere que nosotros sigamos, el camino de Cristo, el camino de la verdad. Y una de las cosas muy importantes que yo quiero compartir también con ustedes hoy es que la verdad de Dios se encuentra contenido en la palabra de Dios, la Biblia. Hoy hay muchas falsificaciones, muchas desviaciones, muchas personas que quieren llamar nuestra atención hacia cosas llamativas, cosas que hacen, cosas que dicen, aparentemente sobrenaturales, pero que se apartan de la verdad de Dios. Una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos es el ejemplo que Dios nos dejó en el libro de los Hechos acerca de aquellos creyentes en la iglesia de Berea. Vamos a leer en Hechos, capítulo 17 de Hechos. Vamos a leer acá a estos creyentes que tenían clara cuál era la verdad y buscaban filtrar todo a través de ese filtro de la verdad. Versículo 13 de Hechos 17, cuando los judíos de Tesalónica, un poco antes, me salté el versículo, dice el versículo 11, vamos a empezar a leer: «Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres». Estos hombres escucharon el mensaje del apóstol Pablo y lo primero que hicieron fue ir a las Escrituras para ver si todo lo que él decía era así. Esa era la verdad y sigue siendo la verdad. Nuestras Biblias, la palabra de Dios, esta es la verdad. La verdad de Dios está contenida ahí. Quizá alguno de ustedes con todo su corazón desea buscar a Cristo, pero está atrapado en alguna enseñanza, en alguna doctrina, en algún lugar donde no se enseña conforme a la verdad de la palabra de Dios. Yo le voy a exhortar a que se aparte de ahí y busque con todo su corazón a Cristo a través de la palabra. La verdad es Jesucristo y le conocemos en la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a terminar con una oración. Señor, queremos pedirte que ahora que tú has abierto nuestros ojos a tu verdad, nos permitas caminar en ella. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra. Danos la gracia de poderte conocer en tu palabra y que cada cosa que llegue a nuestros oídos podamos ir a tu palabra y comprobar que es la verdad. Guíanos, Señor. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Les pido que siempre estén atentos a nuestro próximo estudio, en donde continuaremos hablando de nuestro don inefable, es decir, ese maravilloso regalo que Dios nos dio en Jesucristo. Que Dios les bendiga.